El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, diciéndonos que Él es la vid. Sin Él no podemos producir buenos frutos. Por medio de su palabra, que nos enseña día a día en nuestra vida. Nosotros somos afortunados de tener a Jesucristo a través de su palabra. Él nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Pues ¿cuántos de nosotros en estos tiempos estamos produciendo lo que Jesucristo nos ha enseñado? Jesucristo se ha mostrado en todo tiempo. No es recién que se ha anunciado la palabra de Jesucristo. Desde nuestros antepasados. ¿Cuántos de nosotros estamos recibiendo tantas bendiciones? Y esas bendiciones son los buenos frutos que recibimos de Jesucristo y tenemos que multiplicarlo. Tenemos que producir. Porque Jesucristo mismo nos dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Pues a través de la palabra nosotros estamos limpios, porque tenemos una conversión santa. Nos hemos confesado, hemos rechazado todo pecado que nos ha hecho estar esclavos. Y Jesucristo a través de su palabra nos sana, nos hace ver con más claridad, porque Él es la verdad. Y Él morará en nuestro corazón, porque Él es santo y limpia todo corazón, santificándonos por medio de Él, por medio de su palabra que Él nos anuncia día a día como cristianos católicos. Tenemos que continuar
quedando limpios, podemos multiplicar, enseñando a muchos que aún no conocen la palabra de Jesucristo. Y sabiendo que Jesucristo es el que nos ha concedido, Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Él nos ha concedido esa gracia para nosotros seguir derramando buenos frutos. ¿Y qué pasa con los que no dan buenos frutos? Porque Jesucristo mismo nos dice, una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Si no permanecemos en Jesucristo no podemos producir buenos frutos. Los buenos frutos son tus actos, son tus obras. Sin Jesucristo, en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde quieras que estés, si no lo tienes a Jesucristo, pues por sí solo no podrás producir los frutos que son las enseñanzas que Jesucristo nos ha enseñado. Por sí solos no podemos salvarnos. Nuestro Salvador es Jesucristo, porque Él nos salva y nos redime. Por medio de su nombre santo nos santifica. Por sí solo no podemos salvarnos. Jesucristo mismo nos dice, tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Es su palabra de Jesucristo. No es mi palabra. No es invento de cualquier persona. Es la palabra de Jesucristo. Por eso Jesucristo mismo nos concede su palabra. Al anunciar su palabra de Jesucristo, estamos proclamando su palabra, su enseñanza, más aún, haciéndolo, porque Jesucristo nos ha encomendado, nos ha pedido que hagamos su voluntad, que cumplamos sus enseñanzas. Sus enseñanzas son las buenas obras. Y si no obramos el bien, seremos pues servidores del maligno y no haremos buenos frutos. Y a la persona se le ve por sus actos. Se le conoce por sus actos si es una persona noble, generosa, caritativa, de oración, de fe. Es servicial. Da su servicio con todo su amor, no esperando nada a cambio, sencillamente lo hace porque Jesucristo mora en él. Y Jesucristo es la vid y nosotros somos sus frutos que él va a reproducir. Pero si tenemos malos actos, nos veremos reflejados en nuestra vida. Pues los malos actos son los pecados que nos aleja de la gracia de Jesucristo y no podremos producir buenos frutos. Si no, seremos esos frutos secos que ya no valen, que ya no sirven, que son los pecados. Y aquí Jesucristo nos dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como las ramas que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Pues todos los que no tienen a Jesucristo en su corazón, esas ramas
se amontonan y se echan al fuego y se queman. Y Jesucristo conoce sus ramas, sus frutos. No le podemos engañar. Podremos vivir una vida de apariencia por fuera, que estamos sirviendo a Jesucristo, y sin embargo, en nuestro corazón tenemos maldad. No tenemos ni siquiera un poquitito de misericordia con el prójimo cuando sufre, cuando es perseguido, cuando es silenciado. Y más aún a los más pequeños, a los niños, a los corazones de corazón pequeñito, que son inocentes. Ellos que contemplan la gloria de Dios, Jesucristo escucha su voz. Y Jesucristo conoce sus ramas, sus frutos, pues esas ramas que no dan buenos frutos, esas ramas se secan, se amontonan y se echa al fuego. Pues no caigamos en las obras del maligno, el demonio, que nos aleja de la gracia de Jesucristo, que por medio de su palabra quedamos limpios, confesados y santificados. Por medio de Jesucristo damos frutos buenos, nos santificamos por medio de Él, en silencio, en oración, en la comunión santa, en los sacramentos. ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la palabra? La escuchamos y no damos frutos. Pues no vamos a ser esas ramas que se secan y que se echan y se utilizan para el fuego. Jesucristo no quiere eso para nosotros. Por eso día a día nos concede su palabra, para quedar limpios y santificados por medio de Él. Jesucristo mismo dice: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo los escucharé. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Porque Jesucristo nos dice que nosotros lo que pidamos en su nombre lo vamos a conseguir. Porque Él nos da su palabra que es vida. Su palabra tiene poder. Y esas gracias de lo alto, dones o talentos, como se le conoce, pues se tiene que multiplicar, son de Jesucristo. Esas gracias no son nuestras, porque por medio de nosotros solos no podemos santificarnos, porque Jesucristo es santo, Él es el que nos santifica, Él es el que nos provee de todas esas gracias, por medio de su Espíritu Santo. Nos da su discernimiento de sabiduría de Él. Por sí solo no podemos producir. Jesucristo dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Pues seamos discípulos de Jesucristo, de seguir a Jesucristo. Porque si damos buenos frutos, Padre Dios Todopoderoso
es glorificado. Al multiplicarse sus ramas en los frutos, pues Jesucristo mismo nos dice, quien hace el bien, su Padre es glorificado y nosotros seremos sus discípulos. Sus discípulos son aquellos que cumplen y siguen haciendo la voluntad de Jesucristo, hacer el bien, no el mal. Porque Jesucristo conoce sus frutos, no le podemos engañar. El trabajo que tú realizas es santificado por medio de Jesucristo. En la profesión que realices, en la misión que profesas, en la gracia que has recibido de Jesucristo, Él lo santifica. Por medio de Él multiplicaremos su fruto. Sin Él nada somos, porque Jesucristo es la vid. Amén.